discapacidad, el tipo de barrera de aprendizaje que tiene el alumno o alumna, el ajuste razonable y la equidad de género, y a lo mejor cómo podrían ustedes abarcar sus unidades o sus sesiones con estos pequeñitos que tienen esta diversidad. Y a lo mejor, por poner ahí a lo mejor una pequeña imagen. Eso yo se los dejé así nada más para que ustedes se vayan guiando. Esto es algo que también ustedes ya han manejado. Es el campo formativo de lo humano y lo comunitario, el contenido del grado. Recuerden que ustedes se deben de basar siempre en sus aprendizajes clave. El contenido del grado, ¿sale? Después viene el contenido del programa, el enfoque pedagógico, el componente pedagógico didáctico y el aprendizaje esperado. Recuerden que siempre deben de comenzar con el verbo. El propósito para el preliminar, igual el verbo en infinitivo, y recuerden tomar o retomar lo que es la tabla de Bloom. Después viene la evaluación inicial y diagnóstico, que es la conformación del programa sintético contra el analítico. Esto es lo que ustedes buscan realizar o qué evaluación buscan realizar, ¿sale? El desglose didáctico de esta parte es lo que van a evaluar. ¿Qué van a evaluar ustedes? Si a lo mejor van a evaluar una torpeza motriz, si a lo mejor van a evaluar una, un rezago, tal vez motriz, no lo sé. ¿Y con qué lo van a evaluar? ¿Sale? ¿Con qué van a evaluar esta parte? ¿Con algún instrumento, con alguna rúbrica, con alguna técnica? Les voy a presentar ahorita también la tabla que habíamos visto anteriormente. ¿Sale? ¿Con qué lo voy a evaluar? Su instrumento de evaluación, que es lo que ahorita también les voy a presentar y que ya habíamos visto anteriormente. Esta tal vez es una lista de cotejo que les voy a dejar solamente para que ustedes puedan visualizar alguna. Su material didáctico, sus recursos didácticos. Y bueno, ya comenzaríamos con la intención pedagógica. Su sesión introductoria, su sesión de desarrollo, sesión culminativa, sus competencias, estrategias didácticas, estilos de enseñanza y sus técnicas de enseñanza. Esto es algo que ustedes ya también han venido manejando. Y bueno, ya sus momentos, ¿verdad? Hasta el final, obviamente, su evaluación continua, formativa o procesual. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Su momento en el que se va a aplicar la evaluación, su instrumento de recolección de datos y su diario de clase. Su nombre nuevamente, el tipo de evaluación que puede ser a lo mejor procesual, y acá sus generalidades de su diario, su material didáctico, etc. Y bueno, esto es algo que también ya han venido realizando, sus recomendaciones del titular, su reflexión, y bueno, la parte final. Y sus referencias, recuerden tomar el formato APA. Espérenme. Esta página, ahorita se las mando. Si a ustedes les cuesta trabajar el formato APA, que deberían denominarlo, esta página les da, ponen por ejemplo alguna página, supongamos que vamos a poner, a ver, ¿qué tengo acá? Es un decir de lo que voy a poner ahorita, ¿sale, chicos? Estoy tomando una página X. Copio acá. Lo paso. Si se fijan ustedes, ya me lo está reconociendo. Le doy añadir. La copio.
y la pego. Permíteme, hijo. Y así quedaría como tal su referencia en formato APA. Ahorita les paso la página. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que van a realizar. Miss Mari. Ahorita van a salir las dudas, no se preocupe. Ok, este formato ahorita se los paso. Miss, antes de que les pase el formato, mejor al final quedamos de acuerdo cuáles son los elementos que pudieran cubrir y ya entonces una vez reconstruido y teniendo los elementos, ya se los manda mejor. Ajá, sí, no se los voy a mandar así como que luego, luego. Recuerden que sus planeaciones deben de estar a más tardar la... ¿qué día se van? El 18, ¿no? Sí, el 18. El 18. Ok, entonces ustedes me las deben de entregar. Les voy a dar la firma electrónica, ¿sale? Para que ustedes puedan, como tal, también entregármela en tiempo y en forma con respecto a lo que estamos viendo ahorita. El día... El día lunes 15, a más tardar, no se esperen, si ya tienen un avance de lo que ustedes están realizando, de sus planeaciones, no se esperen hasta el día 15. Recuerden que son muchos y hay que revisar, ¿sale? Si ya la tienen antes, me la mandan antes, no pasa nada. O lo subo al Classroom o me lo mandan al WhatsApp. ¿Cómo ven ustedes, chicos? ¿Al WhatsApp o al Classroom? Classroom, profe. ¿Classroom? Ok, entonces voy a subir la asignación al Classroom, me lo mandan, lo descargo y yo se los voy mandando ahí mismo, ¿de acuerdo? Sí. Miss, gracias, Norma. Sí, ya no va a dar otra indicación, Miss. No, ahorita no. Le De todas formas, corresponde a usted ir. puede interrumpir cuando quiera, ¿eh? Perdón, ok. Les voy a compartir nuevamente esta parte. Esto ya lo habíamos visto, chicos. Esta tablita. Esta tablita recuerdan que se las voy a pasar también. En eso quedamos, ¿se acuerdan? Sí, ¿Sí la ven? profe. ¿Sí la No, ven, hijos? no, Miss. ¿No? Ok, a ver. ¿Me indican si ya Ya, ven? profe. ¿Ya? Ok. El tipo de técnica es una observación y pueden utilizar, dentro de la técnica de su observación, pueden utilizar diferentes instrumentos, como es la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de clase, el diario de trabajo y una escala de aptitudes. ¿Qué aprendizaje podemos evaluar dentro de estos instrumentos y dentro de esta técnica de observación? A lo mejor si tomamos el registro anecdótico, podemos evaluar lo que es el conocimiento, lo que son las habilidades y lo que son las actitudes y valores. O supongamos que estamos utilizando la técnica de interrogatorias, que está hasta acá abajo, ¿sale? La técnica de interrogatoria, voy a utilizar el instrumento de tipo oral escrito, que son pruebas orales y pruebas escritas, y me da a conocer el aprendizaje de conocimientos y el aprendizaje de habilidades. Las actitudes y valores no me lo marca, ¿sale? No podemos tomar como tal esa evaluación de aprendizaje, ¿sale?
Esta tablita igual se las voy a mandar como quedamos en clase. Si ustedes se fijan, son pocas las que me dan que no podemos evaluar como tal algo. Ahora, tenemos diferentes tipos de evaluaciones. El agente evaluador, el de extensión, el estándar y comparación, el metodológico, el momento de finalidad funcional o función. ¿Cuál es el ideal, a lo mejor tal vez para ustedes? Y el que van a utilizar, bueno, es el de momentos, porque van a tener un momento inicial, un momento de procesual y un momento final y diferida. Este es el tipo de evaluación que ustedes van a tomar dentro de la planeación o la unidad que van a trabajar. Recordemos que hay dos tipos de también evaluaciones, que es la función social y la función pedagógica. ¿Se acuerdan esta parte, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿A qué se refería la función social y la función pedagógica? No se me amontonen. Bueno, la función social su nombre lo indica, es la social. Es el que busca o el que nos da como tal la consecuencia para ir a lo mejor a un siguiente grado, para decir, ay, qué bueno, ya pasaste, ¿no? Ya pasaste al siguiente grado inmediato superior, o ay, ya terminaste la carrera, ¿sale? Y la función pedagógica no, es porque la función pedagógica nos define como tal ese proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos. ¿Y cuál es su objetivo como tal primordial? Pues obviamente mejorar como tal ese aprendizaje en los chicos y que vayamos viendo sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades que tienen también para nosotros ir mejorando. ¿Qué debemos saber dentro de una evaluación? Lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, quiénes lo van a evaluar, que en este caso son ustedes, o a lo mejor si es en BINAS, pues es una evaluación en pares. ¿Y para qué lo vamos a evaluar? Estas 4 fases son importantes que las tengan en cuenta a la hora de poder, como tal, evaluar. ¿Dudas, chicos? Bueno, Miss Mari, si gusta, usted, dejo de presentar. Sí, muchas gracias. Voy a presentar. ¿Me avisan si están viendo la presentación, por favor? Sí, Miss. No. Ok, póngame atención, ¿sale? No, Miss, ya se fue. Ok. ¿Ahora sí? No, Miss. No. Me parece que sí estoy presentando. A ver, déjame ver. Ya, Miss, ya ¿Ahora se sí? visualiza. Sí, ya. Recuerden que vimos este ciclo de lo que es la evaluación, ¿sí? Obtención de información, procesamiento de la misma, emisión de juicios, toma de decisiones hacia la mejora, ejecución de las decisiones y la retroalimentación de la mejora. Este es un ciclo que se va a ir utilizando todo el tiempo. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo este se inserta en la planeación, ¿vale? Vamos a hacer rápidamente un mini taller de lo que es unidades didácticas y secuencias didácticas, ¿sale? Voy a irme rápido porque se supone que esto ya lo tienen un poquito de su conocimiento. De todas maneras,
Me van diciendo sus dudas, ¿va? Sí, vamos a ver, a grosso modo, un concepto, los tipos, la duración, que esto es un dilema, la estructura de la unidad didáctica y sus elementos, es lo que los autores nos dicen, pero nosotros en la escuela hacemos unos ajustes por las necesidades, ¿sale? Y la unidad didáctica es el elemento principal de la programación anual del aula, es decir, es la base en la que tú te vas a sustentar docente para poder realizar tu proceso de aprendizaje. La unidad didáctica centrada en la innovación de tiempo olvida la importancia de las nociones de objetivos y contenidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy al tiempo, ¿sí? En esta programación muy grande de contenidos, pues a veces se pierde, ¿no? Hay que ser muy concretos y específicos de lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando el tiempo debe ser elegido en función de los objetivos y contenidos determinados, es decir, quiero saber cuánto tiempo voy a trabajar mi unidad didáctica, tengo que elegir específicamente en función de mi calendario cuántos días, por ejemplo, este día, nosotros como docentes, entre comillas, sabemos que en esta semana hay suspensiones, ¿no? No sabemos exactamente cuándo, pero por lo menos decimos, de la semana del 8 al 12 de mayo, si son 3 sesiones las que damos, nada más voy a colocar programadas 2 por los tiempos, ¿sale? Es un ejemplo. Va. La unidad didáctica es una unión secuenciada, conforme a una programación de aula, ¿sí? ¿Cómo una programación de aula? Pues bueno, todo lo que yo estoy realizando en función a un diagnóstico, en función al conocimiento de mis alumnos, es esta programación que vamos a realizar. Contempla periodos más cortos para organizar los diferentes aprendizajes y experiencias del alumno. Es lo ideal. Entre más cortos sean los periodos para organizar los diferentes aprendizajes, es mejor, ¿sí? Porque ya decía en la lámina anterior, entre más grandes se pierden a veces la esencia de los contenidos. La unidad didáctica posee una secuencia explicable y razonable. Es precisamente este proceso que nos refuerza el porqué y la razón de una unidad didáctica, ¿no? Previamente reflexionada durante la labor de la programación docente. Diferencia entre programación y planeación. Programación es lo que hago en general. Planeación es lo concreto que voy a aplicar con mis estudiantes. ¿Sale? Viciana nos dice que define la unidad didáctica como la unidad mínima del currículo con pleno sentido en sí misma. Contiene unidades más pequeñas que son las sesiones y su unión secuenciada conforme un todo más global que es la programación de aula. ¿Ok? Es lo que acabo de mencionar. ¿Se dan cuenta? Entonces, contiene todos estos procesos pequeños y, bueno, en sí todo es una programación del aula. Ok. Poseen una duración, una complejidad, unos objetivos a seguir que determinan la progresión del aprendizaje del alumno a lo largo del curso, del ciclo y de la etapa. Bueno, eso es obvio, ¿no? Que esto lo va a determinar. Si yo llevo una secuencialidad o una progresión, ¿sí? Horizontal y vertical, me relaciono con mis demás materias, estoy al pendiente de lo que me dice la maestra de grupo en el área de español, matemáticas. No quiere decir que le haga la chamba, no, sino simplemente es un proceso horizontal y vertical, ¿no? Porque al final de cuentas la educación es integral, ¿no? Nosotros tenemos que estar al tanto de todo. Poseen una duración, una complejidad, unos objetivos a seguir, que determinan la progresión del aprendizaje del alumno a lo largo del curso, del ciclo y de la etapa. Es decir, si yo los recibo a los niños en agosto, septiembre, ¿cómo los voy a dejar aquí por junio, julio, ¿no? Entonces tengo que ver esa progresión, tengo que ver ese proceso, ese resultado, tanto horizontal y vertical del currículo, tanto horizontal y vertical como del proceso, en este caso, motriz. Podemos señalar que la unidad didáctica es la unidad básica de programación, es decir, aunque la unidad didáctica pueda durar un mes, 2 meses, 3 meses, pues va a ser una unidad básica de programación, ¿sí? Si tienen preguntas, díganme porque no los veo. Ya que responden su máximo nivel de... Carlos Adrián ha levantado la mano, Miss. Ok, sí, dime, Carlos. Profa, Sí. ¿me puede pasar la anterior diapositiva, por favor? ¿A la qué, perdón? A la anterior diapositiva. Te las mando, no me voy a detener, ¿sale? Es que tengo dudas sobre esa diapositiva, por eso. Ok. ¿Qué es eso de la progresión horizontal y vertical? La progresión horizontal es cuando nosotros vamos en función de lo que es el currículum, ¿sí? Es decir, los contenidos, todo lo que me marca mi programa. Y la situación vertical tiene que ver, sí, con el currículum, pero tengo que ver con esta situación
pudiera ser matemáticas, español, ¿sí? Y hay una progresión o una vinculación, por decir así, transversal, cuando vemos elementos transversales, por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, agresión, todo eso, ¿no? Son elementos horizontales, verticales y transversales. Por eso se habla a veces de la vinculación transversal o de la transversalidad. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok, sale. De todas maneras, se las voy a mandar, ¿va? Entonces, podemos señalar que la unidad didáctica es la unidad básica de programación. O sea, ya dije, ¿no? Es dependiendo del tiempo, esta programación, pues puedo, valga la redundancia, programarla para 1 mes, para 2 meses, para 3 meses, ya que responde en su máximo nivel de concreción a todos los elementos del currículum. El qué, acuérdense, qué es lo que voy a aprender, cómo lo voy a enseñar, cuándo lo voy a enseñar, ¿sí? Y aquí dice evaluar, algo así. Es que no lo... ¿Evaluar? ¿Sí? Ok. Entonces, todos estos elementos son los que me tengo que preguntar. Estas preguntas tengo que hacer el qué, cómo, a través de qué. Y bueno, todas esas aquellas preguntas que nosotros hemos utilizado para hacer este desarrollo, ¿no? Y qué vamos a evaluar. En este caso se adjunta lo que es el qué vamos a evaluar, porque al final de cuentas ya tengo mi currículo, ya tengo mis contenidos, ya tengo diseñada mi unidad o secuencia, y ahora, ¿qué es lo que quiero ver en función de lo que necesito que el alumno provea de información para lo que estoy proponiendo, ¿no? Como docente. Hay algunos tipos de unidad didáctica. Hay una unidad didáctica de producto, ¿sí? De contenido, de educación física tradicional. Sus objetivos son lineales basados en la instrucción. Es decir, estas unidades didácticas son las que probablemente son las que más trabajamos, ¿sí? En lo general, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en proceso de construcción, estamos en formación, y son este tipo de unidades de las que nosotros principalmente echamos mano, ¿no? Hay otras unidades didácticas de proceso que van en función de las experiencias. Los objetivos son recreativos, lúdicos, formativos, basados en la inducción. Es decir, esta unidad didáctica de proceso es cuando el maestro, ya teniendo otro tipo de experiencias, ya va siendo un poquito más, no laxo, sino va profundizando en aquellos elementos en los que ya sé que mi grupo sexto B, ejemplo, cuando yo le aplico los contenidos y trabajo de manera vinculada a lo que es la recreación, ellos tienen un mayor desempeño, ¿no? Entonces, ya es una unidad didáctica de proceso, ya sé cómo voy a hacer durante el proceso para que ellos respondan, ¿no? Y entonces la unidad didáctica del producto es lo que nosotros hacemos principalmente, de lo que es lo que programo y qué es lo que quiero, porque al final de cuentas voy a tener un resultado. Y en la unidad didáctica de proceso, pues voy a abarcar y me abarca mucho tiempo el de proceso, porque veo cómo su resultado, su desempeño, cómo va haciendo sus respuestas, y bueno, llevo todo un proceso. Al final de cuentas, los dos elementos son importantes, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, la unidad didáctica integradora atiende igualmente el proceso y el producto, tanto las experiencias y motivación del alumnado como el aprendizaje y los contenidos, según visión. Entonces, la unidad didáctica integradora, pues es la ideal, ¿sí? Es la ideal porque, por un lado, yo veo el proceso de cómo realizan, cómo lo hacen, qué estrategias utilizan, y al final, pues yo obtengo un resultado, que eso es lo ideal, que es lo que debemos de trabajar. Y estos ustedes van a tener que pasar a este proceso de unidad didáctica integradora, ¿vale? ¿Cuánto puede durar una unidad didáctica? Bueno, ya lo dije, puede durar lo que ustedes hacen, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, ¿no? Un ciclo escolar, dependiendo de la programación que ustedes tengan desde el proyecto educativo con la institución, desde el proyecto con de educación física, desde las necesidades de la institución. O sea, ese puede ser pues todo un tema ahí, ¿no? El primer dilema: a mayor número de contenidos hay una menor profundidad, ya lo había dicho. Segundo dilema: unidades de mayor duración para la consecución de aprendizajes. Pues a veces no nos da tiempo verlos, precisamente por eso, porque hubo suspensión, porque no nos avisaron, nos mandaron a una reunión, se llevaron al grupo a una actividad, y bueno, todas esas cuestiones
viene siendo un dilema, ¿no? Hay algunos autores que proponen pues la duración, ¿no? De 6 a 8 semanas, de 15 a 20 sesiones, y bueno, ¿no? Dependiendo de las semanas y el número de sesiones que también tengan. No es lo mismo tener una sesión de educación física en México que tener una sesión de educación física en Colombia, en Chile, en España o en otras partes del mundo, ¿sí? Tienen diferentes números de sesiones, algunos tienen 3, algunos tienen hasta 4, ¿sí? Sesiones. Nosotros regularmente tenemos 2, ¿no? Máximo. Y pues si acaso algunos tienen una y otros ninguna, ¿verdad? Entonces ese es un dilema. ¿Qué recomendaciones hay? Uso de unidades didácticas con contenidos integrados. ¿Cómo son los contenidos integrados? Bueno, ok. Los contenidos integrados tienen que ver con esta situación donde, y lo acabo de mencionar, puedo trabajar situaciones espaciotemporales y al mismo tiempo estoy viendo la coordinación óculo-manual, óculo-pedial, ¿no? Y con el proceso de este tipo de coordinación y el espacio temporal, pues a lo mejor le estoy dando énfasis a un proceso en el área de matemáticas, en el área de la lectoescritura, que no le vamos a hacer su chamba, que no vamos a aterrizar sus contenidos, pero que ellos abonan a este proceso integral, ¿no? Uso de actividades extraescolares, por ejemplo, si yo me atrevo a hacer un taller de ping-pong, bueno, ¿para qué me ayuda? La reacción, el proceso, el proceso de desarrollo cognitivo, de reacción, de formas, de cómo el alumno responde ante ciertas situaciones, ¿no? Tanto el lenguaje como la cuestión cognitiva, con la cuestión motriz, todo eso, ¿no? Mayor número de contenidos y objetivos determinados. Diría el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, y entonces a veces se nos pierde esa situación. Entonces yo de manera personal soy, aunque me tarde yo 3 meses con este contenido hasta que se entienda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que va a quedar totalmente comprendido y entendible. Entonces, a veces tratamos de hacer este filtrado o este ajuste para que tengamos esos contenidos principales lo mejor establecidos, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Yo sé que me voy rápido, pero es importante. ¿Preguntas? ¿No? Sale, continuamos. Va. Viciana en 2002 nos hace 2 propuestas. Los elementos que él propone son título, introducción, propósitos, contenidos, temporalización, actividades a realizar del alumnado, actividades del profesor, intervención didáctica, organización, materiales, docentes, recursos, evaluación y calificación, que son cosas distintas, la bibliografía y los anexos. Bueno, esa es una, ¿sí? La otra estructura de unidad que propone es el título, los propósitos, los contenidos, aprendizajes esperados, duración, intervención didáctica, secuencias de trabajo, actividades complementarias y evaluación. De todas maneras, en las dos está presente la evaluación. ¿Sale? Me voy a saltar esta porque es la misma, nada más que está más clarita esta. Bien, para poder ir entendiendo esta cuestión de unidad didáctica, si es unidad, ya vimos que al inicio nos dan pues un concepto, ¿no? De esta, pero bueno, ¿qué es el proceso didáctico? Arroyo nos dice que es el estudio de los procedimientos en la tarea de enseñar. Aebli dice que auxilia la pedagogía con las tareas educativas. Matos dice que es una doctrina pedagógica, define una técnica adecuada de enseñanza, dirige eficazmente el aprendizaje. Stucker, teoría que permite dar instrucciones en todos los niveles, analiza los aspectos de la enseñanza, fenómenos, principios y leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la unidad didáctica, ¿sí? Como tal, me va a ayudar al proceso de la enseñanza, ¿sí? Me va a ayudar a que todo este procedimiento técnico pedagógico se aterrice más en el proceso adecuado, ¿no? Donde nosotros vamos a tener una efectividad en el aprendizaje, que eso es lo ideal, ¿no? Y para eso tenemos los elementos principales o los que a lo mejor nunca van a cambiar. Venga el programa sintético, el 2017, el 2011, el blanco, el naranja. Estos elementos no cambian mucho, es decir,
los mismos son los que se manejaron hace 20 años, hace 10 años, hace 2 años, hace 3 años, y a lo mejor se van a seguir manejando en 5 o 10 años más, ¿no? Que son tus objetivos, en este caso tus propósitos, tus contenidos del programa que sea, las actividades de enseñanza y aprendizaje, la evaluación, los recursos materiales y la organización del espacio y del tiempo. Entonces son los elementos más precisos que debe tener una unidad didáctica, ¿sí? Bien, la secuencia didáctica, ¿sí? Me la voy a saltar porque esto ya lo hemos visto, lo vimos el semestre pasado. Finalmente, pues es una sucesión de elementos que van vinculados entre sí, que forman la unidad didáctica, ¿no? ¿Sí? Implica una planificación, es los mismos elementos, pero a lo mejor un poquito más concretos, ¿vale? Y obviamente recae en el plan de sesión, y eso ya lo habíamos visto. El plan de sesión o la sesión es la unidad mínima de la programación de la estructura y organiza el currículo y precisa un marco de referencia, en este caso la unidad didáctica, para conjuntamente a otras sesiones. Cobra un sentido en los aprendizajes de los alumnos, es decir, viene en cascada, ¿no? Unidad, secuencia y plan de sesión, que es la unidad mínima de mi unidad didáctica, ¿no? Programar la sesión antes de su puesta en práctica es fundamental para que las intenciones educativas de los niveles superiores del currículo se lleven a cabo con efectividad. Es decir, nosotros tenemos que programar esta clase de hoy, que es lo que tengo que aprender hoy, y obviamente es la intención de la clase, la intención educativa o pedagógica. Hay varios tipos de sesiones según el objetivo principal de la sesión, según la función que cumplen dentro de la unidad didáctica, según la estructura de la propia sesión, según la metodología, según la organización de los alumnos, ¿sí? Y bueno, hay cuestiones importantes de la planificación en la sesión de educación física. Esto creo que es importante, sobre todo porque se lo van a llevar a la práctica. El tiempo útil de participación motriz del alumno en las tareas, es decir, si tengo una clase de 20 minutos, que es una de preescolar, que es de 30 oficialmente, pero se hace de 20, ¿sí? Lo habíamos comentado, bueno, el tiempo útil, el tiempo efectivo de la participación de motriz de los alumnos, bueno, hay que darle prioridad a eso, ¿no? No hay que hacer tantas filas y muy llenas porque pues se pierde el tiempo y hay solamente algunos alumnos que participan y otros no. La adecuación del tiempo en las distintas partes de la estructura de la sesión. Es decir, entre más indicaciones realicemos, pues se pierde ese tiempo de práctica, ¿no? La progresión en la estructura organizativa. Es decir, siempre que exista una progresión, si es de menos a más, de más a menos, si voy a enseñar un fundamento, que va primero, que va después, que va al final y cómo lo evalúo, ¿no? Y esta progresión de la aplicación motriz y cognitiva de las tareas, es decir, que el alumno dentro de ese proceso no nada más que reciba, sino también que opine, construya y que ejecute esta situación de manera reflexiva. Sí, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo se llama lo que estás aprendiendo? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué otras cosas de este tema que estamos viendo, cómo lo aplicas en tu vida cotidiana? Porque eso es parte de la reflexión y parte del juicio crítico que tienen actualmente los alumnos según la 4T y bueno, desde programas anteriores. Ok, eso fue un tallercito que dimos hace 5 años, 5 años, ok. Bueno, voy a dejar de compartir y tengo que, ahora voy amarrando, ¿sí? Ya vieron lo que dijo la maestra en cuestión del formato. Esos formatos nosotros los hemos ido adecuando. Voy a abrir mi cámara, voy a dejar de compartir. Necesito que me escuchen. A ver, estos formatos que nosotros vamos manejando son un proceso de construcción. ¿Por qué? Porque son necesidades. El ejercicio que hacemos como estudiantes de formación, ¿sí? Nos permite ir entendiendo otros elementos. Así como estamos trabajando la unidad didáctica integradora para el aula, nosotros, maestros de educación física, de la licenciatura en educación física, también estamos trabajando esta unidad didáctica integradora que me permite que de dimensiones de la motricidad que puedes arrastrar para lo que es la práctica de planeación, obviamente, como tal, la materia, pues que puedes aterrizar para lo que es la clase práctica. ¿Qué otra materia tienen? No me acuerdo. ¿Neuromotricidad? O no, la verdad es que no me acuerdo. ¿Qué materia tienen ahorita? ¿Cuáles son sus cursos ahorita?
¿Qué cursos tienen ahorita? Practicados. Todo eso lo vamos a aterrizar en lo que es el curso de trayecto de práctica profesional en saber pedagógico. Ese va a ser el vehículo. Hagan de cuenta que nosotros vamos por un río, ¿sí? Y nosotros vamos a ir en un kayak, ¿sí? Y en ese kayak, ¿sí? Vamos a ir remando y el agua es todos los procesos que nosotros hemos visto en nuestras materias. Entonces nosotros vamos a navegar por eso. ¿Sí? La forma, el estilo que tú tengas para llegar al objetivo, bueno, eso va a ser muy tuyo, es tu propio estilo, ¿sí? La metodología y el proceso que hagas, bueno, va a ser muy tuyo. Nosotros ya te damos las herramientas, pero tú tienes que vaciar toda esa información para que puedas tener la energía, la táctica, el proceso para poder llegar a tus objetivos, ¿sale? Bien, voy a presentar otra cosa importante y ahora sí nos vamos al plano de la evaluación. Pero antes de pasar a eso, quisiera que tuvieran a la mano una intención pedagógica, ¿sí? Por favor, o un propósito de su sesión, de su unidad didáctica. Pónganlo como ejemplo, por favor. Maestro Alexis, si estás ahí, pueden escribir en el pizarrón. No te vayas, Uriel. Me parece que Alexis nada más les dejó la computadora y Se fue. y se Ok. fue. Bueno, Sí, por lo que veo. ok. ¿Quién tiene una intención pedagógica, un aprendizaje esperado rápidamente? Y lo pueden escribir en el pizarrón, quien quiera, para que vaya haciendo el ejercicio y lo practique y vamos trabajando, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, continuamos. ¿Sale? Ahora voy a checar lo que es. ¿Sí? Ya van a pasar al pizarrón. Ok. Pero sabe que a mí no lo vamos a poder visualizar. No importa. Ellos tienen que aprender solitos. Ok. Porque ahorita vamos a hacer el ejercicio cuando yo les vaya indicando. Me dicen cuando ya lo tengan, ¿va? Sí, mis, todavía no. Gracias por prender tu cámara, Norma. Ok. Recuerden que actualmente se está manejando el programa
de aprendizajes clave 2017, ¿no? Hasta que termine el ciclo escolar, o sea, eso es, no hay vuelta de hoja. Sin embargo, para el siguiente ciclo escolar, ustedes ya tienen que empezar a ver lo que son el nuevo programa de planes y programas 2022, donde pues las escuelas en educación básica van a entrar al proceso de pilotaje, ¿sí? No va a ser una aplicación al 100%, va a ser un proceso de pilotaje para que con todo este proceso pues vayan entendiendo lo que es el programa analítico, el programa sintético y toda esa situación. La maestra Azoni ya les mostró la unidad didáctica que se está trabajando para que se vayan adentrando a estos elementos de lo analítico y de lo sintético, en cuestión de los programas. Sin embargo, eso no quiere decir que perdamos de vista los contenidos del Plan de Estudios 2017 que debemos estar revisando, ¿sí? Todo el tiempo. Una vez entendiendo la estructura de los programas, ¿sí? Vamos a entender el proceso de los otros programas, porque al final de cuentas, como tal, no es una secuencia lógica, es un proceso de política educativa, ¿sí? No es es más de política que de educativa. Entonces, pues es cuestión de las administraciones. Sin embargo, hay muchos elementos que nosotros ya conocemos, que debemos ir entendiendo, que ya hemos visto, que ya se han de alguna manera introducido dentro de todos estos cursos que ustedes van teniendo a lo largo de su formación. Entonces, digamos, es un hecho que pues todo está revuelto ahí, junto con pegado. Pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Sin embargo, va a haber elementos que nosotros conozcamos con otro nombre, ¿no? Bien, ok. Ahora sí, voy a continuar con la presentación. Y me voy a ir tantito a un concepto. El proceso de evaluación, que ya se los mencioné, ¿sí? Que es todo un circuito. Y bueno, un concepto que la doctora Patti Frola, que es la doctora que yo manejo principalmente en este proceso de evaluación, y que no nada más habla de evaluación en la educación física, habla de todo el proceso de evaluación en la educación, dice que la evaluación es un proceso funcional, sistemático, continuo, integral, orientador y cooperativo para obtener información sobre la manera en que el alumna, ¿sí? Demuestra la movilización de conceptos, procedimientos y actitudes. Si no existe esta movilización de conceptos, procedimientos y actitudes, no sirve de nada, ¿sí? Tengo que, ¿sí? Demostrar lo que sé, cómo lo hice y cómo me está sirviendo en mi vida cotidiana. ¿A través de qué? A través de sus desempeños. ¿Dónde? Pues en la clase de educación física o en donde tú consideres que sea pertinente, ¿no? Sobre los que se emiten juicios de valor. ¿Quién emite esos juicios de valor? Pues el maestro, los mismos estudiantes, los docentes, la gente que los está observando, ¿sí? Y estos van a ir referidos a ciertos criterios de calidad o exigencia llamados indicadores. Si estos criterios de calidad o exigencia, ¿sí? O indicadores no se encuentran dentro de nuestro proceso evaluativo, no sirve de nada tampoco, ¿sí? Para llegar a una toma de decisiones educativas que lleven a la mejora. Es decir, si el cuarto semestre grupo A no cumple con la asistencia completa al 100% de sus alumnos, ¿sí? Quiere decir que, bueno, los alumnos están aprovechando el proceso educativo, ¿sí o no? Pues no, porque yo estoy diciendo que el grupo A debe de estar presente al 100%, ¿sí? En su asistencia, y quiere decir que no estamos en este momento, ¿no? Es como ejemplo, ya tengo un criterio de calidad que es el 100%, ¿va? Y ahorita lo vamos a ver. Y me regreso otra vez al concepto. Proceso funcional, sistemático, continuo, integral, orientador y cooperativo para obtener información sobre la manera en que el alumno demuestra la movilización de conceptos, procedimientos y actitudes a través de sus desempeños, sobre los que se emiten juicios de valor referidos a ciertos criterios de calidad o exigencia llamados indicadores, para llegar a una toma de decisiones educativas que lleven a la mejora.
a través de instrumentos de evaluación cualitativa, que son los indicadores como tal, y hay algunas herramientas que ya les dio la maestra Suani, y las herramientas que yo principalmente utilizo para este tipo de situaciones es la rúbrica, la escala estimativa y la lista de verificación. ¿Sí? En este caso es la lista de cotejo. Voy otra vez al concepto. Y ahora quiero que piensen, que se trasladen, ¿sí?, a una de sus clases, ¿sí? Y que ahorita el aprendizaje esperado que tienen en el pizarrón, lo observen, lo lean, tienen 5 segundos para hacerlo, lo lean, ¿sí? Que lo analicen en sus palabras y que me identifiquen cuáles son los conceptos, los ofrecimientos y las actitudes, ¿sale? Si las quieren subrayar ahí, adelante. Yo no los estoy viendo en la pantalla, ¿va? Tengo la diapositiva. Pero bueno, y me regreso, ¿sale? Si ya sabemos que la evaluación es un proceso funcional, ¿por qué va a ser un proceso funcional? Sistemático, porque es un proceso sistemático. Continuo, porque tiene que ser continuo. Integral, ¿qué es lo que engloba la integral? Orientador, ¿a quién orienta? Y cooperativo, ¿quién es el que coopera para obtener esta información? ¿Sí? ¿Y de quién vamos a tener esta información? Pues sobre la manera en que el alumno, nuestros alumnos en escuelas primarias, secundarias, en cualquier nivel, no necesariamente en educación básica, en cualquier nivel, y no nada más en el ámbito de la educación, puede ser en cualquier ámbito, ¿no? Demuestra movilización de conceptos, procedimientos y actitudes, lo que sabe, lo que hace y cómo lo desempeña, ¿no? Cómo lo realiza en su vida cotidiana a través de su desempeño. Sobre los que se emiten juicios de valor. Esos juicios de valor, principalmente en el ámbito educativo, los tiene que emitir el docente, ¿sí? Obviamente, cuando ya hacemos una coevaluación, una heteroevaluación y todo este proceso de evaluativo es cuando es, digamos, en el momento que lo estoy haciendo puede ser inicial, media, final, puede ser procesual, puede ser formativa, la que se te dé la regalada gana, eso no importa. Lo que importa es que tenga un juicio de valor y que tenga ciertos criterios de calidad, ¿sí? Que tenga estos niveles de exigencia que se llaman indicadores para que tú puedas definir y decidir en qué momento sí y en qué momento no. ¿Sale? ¿Bien? ¿Sí? Y tomes una decisión que al final de cuentas pues, te lleva a la mejora, ¿no? ¿Sale? Esto lo voy a dejar pendiente. Ok, me voy a pasar a esta. Pero antes, a ver. El aprendizaje esperado que esté enfrente, Momox, dime cuál es el concepto, cuáles son los procedimientos y cuáles son las actitudes. Brenda. Brenda. Hola. Ya te vi, Brenda. Okay. Es experimenta. ¿Eso qué Después es? de ahí, A ver, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y cuáles son las actitudes? experimenta ese concepto, ¿no? Porque es el. No, ese es el verbo. Locomoción, manipulación, de acción motriz, no, en una sola acción motriz. ¿Cuál es Creo que hay el mío, no? alguien más con su micrófono prendido y por eso se escucha como que mucho eco, Brenda. Ok, bueno, entonces miren, de ahí, así como están en el pizarrón, ustedes vayan subrayando cuáles son los conceptos, cuáles son los procedimientos y cuáles son las actitudes. Quien sea, hágalo, porque si no nos vamos a perder. ¿Eh? Bien, ahora sí, vamos a ver este proceso, que precisamente son los instrumentos para evaluar, pues en el modelo de competencias, ¿verdad?
afirmando que la evaluación de las competencias es un proceso funcional, sistemático, continuo, integral, orientador, cooperativo, bueno, ya lo vimos, ¿no? Para obtener información sobre la manera en que el estudiante demuestra ser competente a través de sus desempeños sobre los que se emiten juicios de valor, eso ya viene en el concepto, ¿no? Y obviamente referidos a estos criterios es que son los indicadores, ¿sí? Ya desde este momento ustedes van a familiarizarse con este concepto que se llama indicadores. ¿Y esto qué me va a qué me va a llevar? A una toma de decisiones, en este caso en el ámbito educativo, que nos va a llevar a la mejor. Ok, el proceso evaluativo. Para llegar a la evaluación de las competencias se deben iniciar por la planeación de situaciones didácticas. En este caso nosotros vamos a hacer el formato como tal que tenemos es de unidad didáctica o de secuencia didáctica, pero la situación que se da dentro de esa aplicación en la práctica es una situación didáctica, ¿sí? Porque son diferentes situaciones que nosotros vamos a ir organizando y en el momento de la aplicación se vuelve una situación didáctica. Puedes tener la misma planeación, pero la situación didáctica puede ser diferente. Puedo yo construir mi planeación y la comparto con un compañero, pero mi estilo no es el mismo con el de mi compañero y la situación didáctica es diferente, ¿no? Pues es a partir de la metodología de la planificación por competencias se desarrolla la estrategia evaluativa en esta misma dirección, ¿vale? Aquí hay unos pasos que se sugieren para el diseño de las situaciones didácticas, que no lo vamos a ver ahorita porque no tendría que... Adelante, a ver, ¿hay una pregunta? ¿No? Bueno. Sí, Miss Mauricio levantó la mano. Mauri, dime Mauri. Nada más tenía la duda de bueno, bien la de las evidencias competitivas y de ahí cómo se vincula con lo de abajo. ¿En esta diapositiva? Sí, en esa. A ver, es que les voy a decir que no la iba a explicar, pero bien, entonces sí la platico. Les acabo de mencionar que en sí lo que nosotros hacemos es una situación didáctica en el momento de la aplicación. Las situaciones didácticas deben de estar diseñadas para abonar y promover el perfil de egreso tanto de los estudiantes en educación básica como de los estudiantes en formación en el área magisterial, ¿sí? Nosotros tenemos que evidenciar las competencias docentes, evidenciar las competencias de los alumnos en función del plan y programa de estudio que tengamos. En el caso de nosotros es 2018, ¿no? En el proceso de superior, en el caso de los alumnos es 2017. Y es lo que nosotros vamos a evidenciar, esas competencias que nos señala el programa y que, bueno, que es lo que al final de cuentas lo voy a poner, que es lo que ustedes tienen en el pizarrón, que es un aprendizaje esperado, y que eso es lo que yo tengo que evidenciar en el desempeño de mis alumnos y en el desempeño nuestro, uno como diseñador, el otro como el que desarrolla la práctica, ¿sí? Verificar que genere las necesidades en el estudiante y en el grupo. Esta situación didáctica no nada más es cortar y pegar y aplicar, ahora hagan un juego, ahora siéntense, ahora párense, ahora respiren, ahora no respiren, o sea, no. Tenemos que buscar que se genere una necesidad. ¿Y qué necesidades podemos cubrir? En algunos de los casos, los alumnos tienen la necesidad de correr, de sentirse atendidos, de recreación, necesidades de atención, necesidades de cooperación, ¿sí? Verificar qué necesidades tenemos en el grupo y a lo mejor con mi programación y mi planeación, yo genero esta situación didáctica que cubre esas necesidades en el estudiante y en el grupo, ¿no? Por ejemplo, la necesidad que hoy nos hizo estar juntos es la evaluación. Y esa es una necesidad que a lo mejor ahorita probablemente no quede completamente cubierta, ¿verdad? Pero por lo menos algo ahí estamos viendo, ¿no? Esa es una necesidad de ustedes. Debe pensarse como una actividad en vivo, es decir, yo estoy pensando que en esta clase de 45 minutos voy a realizar tal actividad, tal contenido, porque estoy cubriendo tal contenido, y debe de ser en esa sola exhibición, ¿sí? Hoy voy a ver el tema de el saludo, hoy voy a ver cómo los niños en primaria, que a veces ya pasan a primaria, no se saben amarrar las agujetas, entonces hoy voy a ver eso, ¿no? Hoy va a haber vida saludable en secundaria, qué sé yo, en una sola exhibición, dejar el tema. Sí dejarles tarea, a lo mejor continúa el contenido, pero como tal, la información que les quise dar hoy fue en una sola exhibición.
¿vale? Planteada preferentemente en equipos, pares. Ya saben que actualmente el trabajo en equipo tiende a esta situación de la cooperación, de la colaboración, y bueno, que es lo que se busca finalmente, ¿no? Después de la pandemia vivíamos aislados y hoy hay que recuperar esto, ¿no? Que también sea capaz de resolver estas necesidades o problemáticas planteadas. A lo mejor, ejemplo, ¿no? En la sierra, no sé qué sierra es esta, se me olvidó. Casi hacia donde está Teciutlán, todo eso, ¿no? Que ya empieza el clima tropical. Ejemplo, tenemos que en la clase de educación física hay un campo de fútbol, pero casi no lo ocupamos porque existen serpientes o existen víboras, ¿no? Y resulta que pues se arma un proyecto. ¿Y qué necesidad tenemos? Pues de utilizar el espacio, pero también tenemos otra problemática que existen las víboras, ¿no? Pero si nosotros como equipo de trabajo y hacemos un proyecto, decimos, ok, esto realmente no es un problema, sino es atender una necesidad, no de nosotros, sino de las serpientes, porque nosotros estamos ocupando su espacio, su hábitat propio de ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A lo mejor empieza un proyecto de sustentabilidad, de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente, junto con la clase de educación física. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer áreas específicas donde no las dejemos pasar, pero también las respetemos, y así ellas nos ayudan a este ciclo de vida, porque ellos son los que se comen los ratones, y nosotros no debemos de matarlos. Y desde la clase de educación física vemos ese trabajo. Entonces, vean cómo nosotros estamos siendo capaces de resolver desde la clase con un proyecto. Eso es lo que ahora la 4T, ¿no? O el nuevo programa de Escuela Nueva Mexicana plantea. Esos son el trabajo por proyectos, ¿no? Y bueno, ahí en este proyecto grande, y ahorita nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero ya nos centramos en el aprendizaje esperado que tienen en el pizarrón, pues tenemos que tener estos indicadores, ¿no? Y tenemos que tener estos niveles de exigencia. ¿Y cómo sé cuáles son los niveles de exigencia que debo de poner? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Los indicadores se orientan al proceso y al producto. Eso ya lo dije hace un ratito, ¿no? Este proceso es todo lo que nosotros podamos ver, cómo lo hace, el desempeño, qué decisiones toma, qué decisiones no toma, qué actitudes realiza, positivas, negativas, y al final de cuentas yo tengo un producto, ¿sí? Tengo un resultado. Puede ser bueno en proceso o muy bueno. No podemos decir que sea malo, no todo es malo, y no siempre vamos a decir que es malo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un ritmo diferente de aprendizaje, ¿sí? Y no todo puede ser malo, puede estar en proceso. Una cosa es que sean flojos, otra cosa que no les guste estudiar, otra cosa que no lean, y otra cosa es que realmente de plano no sepan ni qué rollo, ¿no? Pero lo dudo, porque no es así, porque si no, no estuvieran en este nivel, ¿sale? Y entonces, ¿qué tenemos que especificar? Pues estas formas cualitativas, lo que yo estoy viendo, lo que se está cuantificando, cuántos niños, cuántos instrumentos, qué estoy haciendo, y es lo que decía al principio, nos vamos con lo que esta forma en la que tradicionalmente lo hacemos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que ofrecer una herramienta de calificación específica. O es tu lista de cotejo o de verificación, o es una escala estimativa, o es una rúbrica, o es un diario, lo que tú quieras, pero tiene que ser específica porque tiene que darte resultados que te cualifiquen o que te califiquen, ¿sí? Porque al final de cuentas se transforma ya en el sistema en una calificación, que no, a mí no me gusta, yo estoy en contra de las calificaciones numéricas. Sin embargo, pues es necesario. ¿Por qué? Porque en México ese es su sistema educativo que así tiende a tener. En Estados Unidos y en otros países, se acuerdan que nada más tienen letras, ¿sí? Pero finalmente te llevan a una orientación de que estás bien, estás mal o estás de plano muy mal, ¿no? Entonces, el proceso es diferente y la situación es totalmente distinta de atención. Y bueno, se define un criterio de logro para declarar la competencia lograda o en proceso. Es decir, qué tanto estoy logrando el aprendizaje de X situación, ¿no? ¿Qué tanto estoy logrando el aprendizaje de la educación física? ¿Qué tanto estoy logrando
los procesos de enseñanza en el área educativa, qué tanto estoy atendiendo o aplicando los estilos de enseñanza en una clase de educación física. ¿Tengo la competencia o no la tengo? ¿La tengo lograda o está en proceso? A eso se refiere todo este proceso o el modelo por competencias, ¿vale? Y esa es la situación didáctica. Todo esto que los acabo de mencionar es lo que en una sola clase podemos ver, ¿no? Son las necesidades que es el currículum oculto que se tienen que atender, ¿ven? Eso no está explicado dentro de la unidad didáctica para nada. No está dentro de las condiciones que la traen, está fuera porque es una situación didáctica que tú vas a aplicar en el momento que estés realizando tu clase. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, bueno. De todas maneras, vayan anotando sus preguntas para irnos rápido. Bien, la definición de los indicadores. Una vez diseñada la situación didáctica, una vez diseñada su unidad, su secuencia, su plan de sesión, arrastrado su aprendizaje esperado y transformado en una intención pedagógica, se definen los indicadores de evaluación. Estos deben de redactarse apegados a alineamientos y deben de evidenciar conceptos, procedimientos y actitudes. Es decir, lo mismo que tengo en el aprendizaje esperado, por eso les decía, a ver, ¿qué concepto tienes? ¿Qué procedimiento tienes? ¿Y cuál es la actitud que te está diciendo el aprendizaje que debes de desarrollar? Si no tengo eso identificado en el aprendizaje esperado o en la intención pedagógica, ya me perdí en los indicadores de evaluación. ¿Sí? ¿Me explico? Los mismos que me está pidiendo el aprendizaje esperado y la intención pedagógica son los mismos indicadores que yo voy a evaluar. Si me dice conceptos, me hablaba de, Brenda, de locomoción, manipulación, estabilidad, ¿no? Supongo que agarraron por ahí algo, ¿no? Procedimientos, ¿a través de qué? Pues a través de, se me ocurre, de tareas motrices. ¿Qué actitudes yo le voy a colocar? Porque eso no viene al 100% en el programa. Bueno, dependiendo de las necesidades de tu escuela, de tus alumnos, del contexto, de la situación que se esté presentando, entonces yo voy a decir, bueno, la actitud que yo quiero que desarrollen para la vida cotidiana es el respeto al el medio ambiente. ¿Qué voy a hacer en el respeto al medio ambiente? Pues no tirar la basura, colocar la basura en su lugar, mantener limpio su espacio, tener ordenadas, o sea, qué sé yo, lo que se les ocurra, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Díganme, uy. Sí, profe. Va. Sí. Ok, entonces, ya vimos. Mi concepto de evaluación, ¿qué me está diciendo? Me dice que tengo que tener unos indicadores para poder hablar, pero si no movilizo estos conceptos, procedimientos y actitudes, pues no estoy movilizando nada, ¿no? Y se identifican dos tipos de indicadores: indicadores de proceso, indicadores de producto. ¿Cuándo son indicadores de proceso? ¿Cuándo son indicadores de producto? ¿Sale? Indicadores de proceso, ¿sí? Su nombre lo dice. Todo camino que siguen nuestros alumnos durante la actividad para obtener al final un resultado, y los indicadores de producto, pues es este resultado que recorrieron a través del proceso. Solo que algunos de nosotros le damos más importancia al producto que al proceso, ¿sí? Eso va a ser una decisión tuya, no va a ser una decisión que necesariamente tenga que ser así, ¿no? De que tiene que ser solamente de proceso o solamente de producto. No. Bien, los indicadores se definen como aquellos criterios de calidad y exigencia que deben de estar evidenciados en la competencia al ejecutarla. ¿Sí? Son esos criterios, esos indicadores, donde tú le puedes poner qué nivel de calidad y qué nivel de exigencia vas a tener en tu indicador. ¿Sí? Y obviamente me van a evidenciar el concepto, el procedimiento y la actitud en el momento en que se realice en la ejecución, es decir, en la situación didáctica, en la situación mismo de la clase que tú estás realizando. Que no se confunda con la intervención. La intervención es diferente. Hay tipos de intervención, ¿sí? Sí intervenimos en la clase, pero hay tipos de intervención y no es lo mismo la situación didáctica que la intervención pedagógica, ¿sale? Así, el indicador debe de dar cuenta de la presencia o ausencia de la competencia en términos de dominio conceptual, procedimental y actitudinal
que se espera observar en la ejecución, es lo que le acabo de mencionar. ¿Sí? En los planes de estudio y en los programas se han definido 2 elementos metodológicos, los aprendizajes esperados y el nivel de desempeño. En el caso de nosotros, en el plan de estudios 2017 solamente tenemos aprendizajes esperados, no tenemos niveles de desempeño como en otras áreas, ¿no? A ver, déjenme checar esta. Ok. Ambos elementos dan pauta para desarrollar indicadores de evaluación. Debido a la lógica sencilla, si ya el programa establece aprendizajes esperados, es viable que los indicadores se redacten en congruencia a estos aprendizajes esperados. No idénticos, pero relacionados. Es lo que les decía, lo que tenga mi aprendizaje esperado es lo que yo voy a evaluar. No siempre, porque pueden cambiar dependiendo de del tipo de programa, ¿no? Pueden cambiar, pero en realidad, digo, es algo lógico que si tú estás evidenciando manzanas, al final de cuentas, pues vas a tener un pay de manzanas, ¿no? Entonces no vas a tener un pay de plátano ni un pay de durazno, ¿sí? Va a ser exactamente lo que te esté solicitando tu aprendizaje esperado, ¿no? ¿Cómo se diseñan? Se diseñan considerando 2 elementos, los productos y los procesos, que es lo que acabo de mencionar, o los procesos y los productos. No pasa nada, ¿no? Los indicadores de producto se diseñan considerando los niveles de exigencia y calidad que deben de quedar evidenciados en el producto, en que los alumnos van a elaborar, van a desarrollar, van a entregar, van a presentar, van a demostrar y van a exponer. Ejemplo, ¿sí? Si estos indicadores de producto, ¿sí? Al final de cuentas, tú les pides un trabajo, les dices, vamos a hacer una maqueta, ¿sí? Ellos la elaboran, ¿sí? Al final de cuentas, tú les pides la maqueta, pero no sabes cuál fue el proceso que tuvieron para desarrollarla, ¿sí? Entregan, presentan, demuestran, exponen, y eso es un producto. Es lo mismo que les hacemos nosotros en ocasiones. ¿Por qué? Porque damos por hecho que el proceso lo hicieron correctamente. Es ahí donde nosotros estamos mal, ¿sí? En educación obligatoria debemos de poner mucha atención al proceso, porque para elaborar, ¿sí? Se imaginan, le dejan trabajo en equipo y un niño vive en Xonacatepec, el otro vive en Cholula, el otro en Atlisco y el otro pues en el INE, ¿no? Por ahí cerca del INE. Y les dices, hagan un trabajo en equipo, ¿sí? Por la tarde. Y los papás, no, pues no, jamás voy a ir hasta Xonacatepec, no, pues menos a Atlisco, menos a Cholula, ¿no? Pues les queda de lado a lado, ¿no? ¿Y qué hacen? Se dividen las partes y cada quien hace su parte y después lo integran. Por eso los trabajos a veces no tienen ese resultado esperado que nosotros. Y a la hora de presentar y demostrar o exponer, pues lógicamente quien más oportunidad tiene de haber estado adentrado en el trabajo, pues es el que se lleva toda la mayor parte de los aplausos, ¿no? ¿Sí? O la persona que mayormente tiene esas competencias desarrolladas. Y los que no hicimos casi nada, pues no demostramos realmente nada. Y por eso no tenemos ese nivel de competencia necesaria, ¿no? Entonces, este indicador de producto, ¿sí? Nos va a orientar el proceso último como tal, en lo que ya elaboraron, en lo que ya desarrollaron, en lo que ya entregaron, en lo que presentan, en lo que demuestran y en lo que exponen. ¿Sí se entiende? Déjame ver el... Esta lámina la tengo mal colocada. Bueno, en el diseño de indicadores, se inicia con un verbo operativo en la inteligencia de que un verbo operativo es observable, cuantificable y ejecutable. Hay nivel 3 y 6 de la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Ejemplos: desarrolla, demuestra, evalúa, construye, define, ejerce, sustenta, fundamenta, sostiene una postura, debate, define, aporta. ¿Sí? Estos contenidos, estos indicadores, perdón,
definen el contenido, tema, materia, aspectos sobre el cual desarrolla la acción del verbo. Ejemplos: los derechos humanos, el calentamiento global, el cuidado del medio ambiente, el respeto a las personas, la convivencia, el aparato locomotor, las capacidades físico-motrices, lúdico-motrices, o sea, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Los temas que ustedes consideren. Definen la calidad o nivel de exigencia en que ese verbo operativo debe de esperarse y ser evidenciado y ejecutado. Ejemplo: aquí vienen ya los niveles, ¿sí?, de exigencia. Con claridad y fluidez, adecuadamente, pertinentemente, con precisión. Es decir, yo quiero que el alumno, estamos trabajando manipulación, que el alumno realice diferentes lanzamientos con una precisión adecuada, ¿sí?, hacia un punto en específico. Ya le estoy colocando la palabra adecuada y ese es mi nivel de exigencia. ¿Cuál va a ser el criterio como tal? Pues eso lo va a definir tu instrumento, tu herramienta. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero el nivel de exigencia yo ya le puse que es adecuado. Quiero que el alumno realice el recorrido de 60 metros planos en el menor tiempo posible, es decir, rapidísimo, un tramo de velocidad. Ah, pues en el menor tiempo posible, ¿sí? Ese es mi nivel de exigencia. Y ahí yo no voy a decir cuánto, porque pues el que haga menos tiempo, pues es el que va a ser el mejor resultado, ¿no? Y de ahí hacia abajo. Y ahí yo ya puedo tener una situación en específico donde digo, ok, este es el más veloz, este es el menos veloz, y ya me doy cuenta que el niño más veloz pues está delgado, tiene un somatotipo específico, tiene piernas largas y qué sé yo. Ah, pero el otro que venía atrás en segundo lugar, que nada más por una zancada no ganó, pues está un poquito más ancho, sin embargo tiene mayor musculatura en piernas y probablemente lo único que le hace falta es condición. Y de ahí se vienen otra serie de situaciones que tú debes de ir analizando y dices, ok, el trabajo que tengo que hacer pues tiene que ser este, ¿no? Pero bueno, el nivel de exigencia ya lo puse, ¿sí? Otro nivel de exigencia puede ser con dominio, con pericia, con exactitud, con un máximo de 3 errores, con un mínimo de 5 citas. Si se dan cuenta, puede tener este nivel de exigencia para todo, cualquier situación. Ejemplo, necesito un trabajo, un ensayo de 3 cuartillas, que tenga que tener mínimo 3 autores, y principalmente que desarrolle no sé, la vida en la licenciatura en educación física, por ejemplo, ¿no? Entonces ya les estoy diciendo cuáles son esos niveles de exigencia que voy a tener, ¿sí? Y si no los cumples, pues nada más no los cumples, ¡pum!, ya, se acabó, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a ver? ¿El proceso o el producto? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ir checando. Ok, otro punto de los indicadores es que describen el escenario, el contexto en el que se espera la acción, ya sea de expresión de conceptos, procedimientos o actitudes. Por ejemplo, frente al grupo, en equipo, en colaboración, en el patio escolar, frente a los padres de familia, la comunidad escolar, escenarios reales que nosotros tenemos, ¿no? Ejemplo, que los alumnos de cuarto año de primaria realicen una actividad rítmica desarrollada en colaboración frente a los padres de familia, en el patio escolar, en la clase de educación física. O sea, ya le puse varios niveles de exigencia, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a ir decidiendo y poniendo estas, así que puntos clave, pues en un instrumento que ahorita lo vamos a ver, donde yo voy a ir checando cuál fue el proceso y al final cuál fue el producto, ¿va? Ahorita le hablo. Dile que sí. Bien. Miren, este es un ejemplo de tipos de indicadores, no necesariamente de la educación física,
puede ser de otra área, en este caso vamos a ver del área de matemáticas, por ejemplo, en el proceso, o más bien dicho, en el ámbito de las matemáticas, en el tipo conceptual, expone con claridad, ahí llevo un indicador, y dominio de conceptos, ¿sí? La información sobre los tipos de triángulos recabada de diversas fuentes. Al final no le estoy poniendo el número de fuentes, pongo diversas fuentes. Pero ya estoy diciendo que expone con claridad y dominio los conceptos sobre los triángulos, ¿no? Que es lo que quiero que él aprenda, los conceptos, ¿no? En la parte conceptual. Ahora, en la parte procedimental, en relación a estos mismos triángulos, construye diferentes tipos de triángulos correctamente. Ahí está el nivel de exigencia, correctamente, aplicando algoritmos. O sea, aparte de que los haga correctamente, tiene que aplicar un algoritmo, ¿no? Con implementos de equipo de geometría en su cuaderno. Si no utiliza el equipo de geometría, pues tampoco está dentro de lo que yo le estoy exigiendo o este nivel de exigencia que yo quiero, ¿no? Y ya está el proceso, o más bien dicho, la parte procedimental, ¿sí? Y sin querer, pues es un indicador de proceso ahí. Y las actitudes, muestra cierto grado de satisfacción al presentar sus producciones frente al grupo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si él lo realizó con todas las indicaciones que yo le fui dando, pues va a mostrar el grado de satisfacción. Él va a decir, no, pues es que no lo hice con equipo de geometría porque no tengo, o porque se me perdió, o porque me lo robaron, o qué sé yo. Entonces, el nivel de satisfacción nos vamos a dar cuenta. Entonces, le vamos a decir, ok, lo hiciste. Yo ahora voy a ver tanto el proceso como el producto. Ok, no están como yo los pedí. Sin embargo, sé que le pusiste ese empeño, sé que no te desinteresaste en hacerlo y por lo menos sin los elementos lo hiciste, pero te voy a dar otra oportunidad para que me los entregues. Te presto mi equipo de geometría y los haces y vemos cuál es el resultado al final de la clase, ¿no? Entonces, esta situación actitudinal también es importante. ¿Por qué? Porque le subimos la autoestima al alumno, porque lo motivamos, porque muchas cosas, ¿vale? Por eso no siempre las cosas pueden estar mal. Hay que darles esa oportunidad, ¿sí? Porque si no el aprendizaje no se vuelve significativo, ¿va? Ok. Ojalá le estén tomando fotos a esto. Bien, ahora sí, en el ámbito de educación física, es un ejemplo muy sencillo, y que ese lo van a hacer ahorita con el aprendizaje esperado que tienen en el pizarrón. Existe un verbo operativo, existe un contenido, existe un nivel de exigencia y existe el contexto. En este caso, el contexto, pues bueno, podemos hablar de diferentes tipos de situaciones contextuales, ¿no? Ejemplo, en el primer indicador. El indicador es la parte horizontal, ¿sale? Adquiere el hábito de lavarse las manos. El contenido es lavarse las manos. ¿De qué tipo de contenidos estamos hablando? Actitudinal, ¿no? El nivel de exigencia es correctamente. Adquiere el hábito de lavarse las manos correctamente en el contexto antes y después de ir al baño. ¿Cómo nos podemos fijar de eso? Bueno, los mando al baño, estoy al pendiente, ¿sí? O si hacemos el ejercicio antes de entrar al baño, lo hacemos de manera simbólica. Yo voy observando después de ir al baño y ellos tienen que venir con las manos limpias, ¿no? Y los niños son chismositos. Te van a decir, maestra, él sí nos echó jabón, es que él me salpicó el agua. Ok, a ver, lo importante es cuál fue el procedimiento, hicieron el procedimiento que hicimos anteriormente, antes y después, sí o no. Bueno, ese es un proceso, ¿no? Ok, ahora, aquí adquiere, aplique y promueve. Aplique el hábito de lavarse las manos adecuadamente en su vida cotidiana, ¿sí? Promueve el hábito de lavarse constantemente, el hábito de lavarse las manos constantemente en su hogar. ¿Cuál sería de proceso? ¿Cuál sería de producto en este ejemplo? El indicador. ¿Qué tipo de indicadores tenemos? De proceso y de producto. Sí. ¿Cuál sería de proceso y cuál sería de producto? Diego Peña.
¿Está? ¿No? Moisés, Vale, bro, aquí estoy. Ok. ¿qué tipo de indicador tendríamos? ¿Cuál sería de proceso y cuál sería de producto? A ver, ¿me puedo repetir la pregunta? Es que no la escuché. ¿Qué tipo de indicador tenemos en cada uno? El verbo. En función al verbo. Nada. ¿Cuál sería de proceso y cuál sería de producto? El proceso sería lavarse las manos, Léelo completo, el hábito de lavarse las manos. desde el verbo. Ah. Adquiere el hábito de lavarse las manos correctamente antes y después de ir al baño. ¿Ese es de proceso o es de producto? Ese es el producto, ¿no? Ese es de producto, muy bien. El segundo, Aplique el hábito de lavarse las manos adecuadamente en su vida cotidiana. ese es de, Ese es el proceso, ¿no? así es. Y el último es de proceso o de producto. Es igual proceso porque apenas está iniciando. Promueve el hábito de lavarse las manos constantemente en su hogar. Yo creo que ya es de producto porque ya lo aprendió y ahora a él le toca promover, ¿no? Ya tiene que ser como de producto. Bien, ¿sí le vamos entendiendo esta parte? ¿Qué debe de llevar mi indicador? Un verbo operativo, el contenido, que este contenido está sacado de su aprendizaje esperado, el nivel de exigencia que quiero que se tenga pues ahora sí que en el desempeño, y obviamente el contexto. El contexto puede ser en la clase, en su vida cotidiana, en su hogar, en la carrera, en el juego, durante el lanzamiento, en el carril de la pista, no sé, o sea, el contexto es invariable, ¿no? Tiene que ser en ese momento. Ven que decía la situación didáctica se debe dar en una sola exhibición, sí, en ese momento, en situ, en el espacio que están viviendo, ¿sale? Bueno, miren, hay otro ejemplo donde pues nosotros podemos decir cuáles son de proceso y cuáles son de producto, que va en relación a las partes del cuerpo, ¿no? ¿Y quién me dice esta orientación hacia cuándo podemos saber si es de proceso o de producto? Pues el verbo, ¿no? Cuando utiliza las diferentes partes de su cuerpo de manera correcta en juegos recreativos, el verbo me está diciendo qué tipo de indicadores, si es de proceso o si es de producto, ¿sí? Cuando él identifica las posibilidades de movimiento de sus segmentos corporales eficazmente, ¿sí? Ya las identificó eficazmente, ¿es de proceso o es de producto? Lo mismo si clasifica, si reconoce, si define, si adquiere, ¿va? Bien, eh, hasta ahí puedo decir que esta cuestión de la construcción de los indicadores se da por esa parte. Voy a hacer una retroalimentación porque vamos a pasar a esta parte de las herramientas. Los indicadores son de proceso y de producto. ¿Qué nos deben de dar cuenta? Conceptos, procedimientos y actitudes, ¿sí? Deben de tener un nivel de exigencia, sí, porque eso es lo que finalmente nos va a dar la posibilidad de desmenuzar este aprendizaje esperado. Por ejemplo, este contenido que viene en uno de los aprendizajes esperados, de identificar las partes del cuerpo, viene y aquí está desmenuzado el contenido, las diferentes partes del cuerpo, las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales inferior y superior, las partes del cuerpo, el concepto de esquema corporal, o sea, y aquí puedo decir las diferentes partes de su cuerpo como cabeza, tronco, qué sé yo, ¿no?
ahí yo puedo ser todavía mucho más específico. Ejemplo, los segmentos corporales inferior, solamente los inferiores, que son cadera y piernas y bueno, todo lo demás, y puedo describirlo, ¿sí? Para que sea más todavía, entre más desmenuzados tengamos este proceso, nos podemos ir a un solo movimiento. Ejemplo, la carrera, ¿no? Realiza el movimiento de la carrera utilizando, y ya puedo poner elevación de rodillas, punta del pie, empeine, planta, jalón de ¿cómo se llama? De pezuña, qué sé yo, ¿no? O sea, hacerlo más todavía específico, y lo voy a desglosar en cuanto a los niveles, más bien dicho, en cuanto al tipo de indicadores que yo quiera tener. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicadores. Puedo tener indicadores conceptuales, puedo tener indicadores procedimentales y puedo tener indicadores actitudinales, y que pueden ser de proceso y de producto. Por ejemplo, identifique las posibilidades de movimiento de sus segmentos corporales. Es un tipo procedimental, ¿sí? Y tiene que ser, identifica las posibilidades del movimiento de sus cuerpos, y finalmente es de proceso, porque él identifica, ¿no? Y, no, perdón, mando un rompecabezas, es de producto, porque ya me está pidiendo un armado de rompecabezas. Este es de producto y tiene que ver con un proceso o con una parte procedimental, ¿sale? Nosotros vamos a ir construyendo nuestros indicadores en función de las necesidades. Puedo poner 2 conceptuales, 2 procedimentales y 2 actitudinales, 2 que vayan a la parte de lo que están aprendiendo, 2 de la parte de lo que están haciendo y otros 2 de lo que quiero que se lleven en su vida cotidiana, ¿sí? Lo pueden hacer así. Dependiendo de las indicaciones que les den, pues puede ser a lo mejor uno de concepto, uno de procedimientos y uno de actitudes, y alguno de los 2 puede ser de producto o de proceso, ¿sale? Alguno de los 3, perdón, puede ser de producto y de proceso. Pero es bueno, eso lo va a dar la propia necesidad. Bien. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, creo que es muy rápida la información, yo lo sé, yo lo entiendo, lo sé perfectamente. En el aprendizaje esperado que tienen en el pizarrón, ¿quién escribió? ¿Moy? Adrián. Ok. Adrián escribió. Adrián, pásale el pizarrón. Ok. Identifica cuál es el concepto, cuál es el procedimiento y cuál es la actitud que está en tu aprendizaje esperado. Ok, ahí va. Estoy viendo el techo. Ahí va, ahí la lleva, ahí la lleva. No, bueno, veo dedos. Ok. Bueno, ya lo tienen. Experimenta movimientos de locomoción y manipulación en una sola acción motriz a Es través, el concepto, profa. ok, a través de juegos cooperativos. Ok. Ese es lo procedimental, perfecto.
respetando el material y a nuestros compañeros. Ya es una intención pedagógica lo que ustedes pusieron, ¿verdad? Sí, profa. Ok, va. Ahora, de ahí vamos a seleccionar, por favor, qué es lo que vamos a evaluar. Abajo, ¿tienen el plumón? Ok. ¿Cómo, profa? Vamos a hacer un indicador. Vamos a colocar un verbo, vamos a colocar parte de este contenido, vamos a colocar un nivel de exigencia y vamos a colocar un contexto. ¿Sí? Abajo de eso. No, no lo escuché, profa. Hay mucho ruido acá. Ok, va de nuevo. Vamos a colocar un verbo, el contenido, Pues ya es lo que está acá, ¿no, profa? ¿O cómo? el nivel de exigencia, no, es para el diseño del indicador. El nivel de exigencia y el contexto. Si quieres escribirlos, abajo de eso. Pero el contenido sigue siendo... El contenido sigue siendo esa intención pedagógica. ¿Lo vuelvo a escribir o cómo, profa? No, abajo, no lo borres, abajo de eso. Ok. El verbo no necesariamente tiene que ser el mismo que viene en el aprendizaje esperado. Para poder experimentar, ¿qué necesitas? A ver, ¿qué verbo podríamos utilizar para poder llegar a una experimentación? ¿Qué haces cuando experimentas? ¿Cómo fue la pregunta, profa? Cuando tú vas a experimentar algo, ¿cuál es la acción que realizas? Obviamente la experimentación, ¿no? Pero, ¿qué hay antes de experimentar? Conocer... Ok, conoce, toca, No hay... explora. Cállate. ¿Así, profa? Ok, ¿le pusiste conocer? Ok, yo te sugiero que coloques realiza. Realiza movimientos de locomoción. ¿Cuáles serían los movimientos de locomoción que quieren que realicen? ¿Los anotó? ¿O te los digo, profa? Dímelos nada más. Pues sería como correr, saltar, Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo quieres desplazamientos. que... Perfecto, ¿cómo quieres que lo haga?
¿cuál va a ser el nivel de exigencia? No le escucho muy bien, profe. ¿Cuál va a ser el nivel de exigencia que le vas a dar? Podría ser, no sé, correr mientras va botando una pelota, tal vez. Ese no es un nivel de exigencia. Pudiera ser rápido, Ah, adecuado, con exactitud. Realiza movimientos de locomoción. Ponle con exactitud. Realiza movimientos de locomoción y ¿aquí? manipulación. Ajá, con exactitud. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Puede ser en lo que tú mencionaste, en el momento de lanzar una pelota al cesto, en la clase de educación física. ¿En qué contexto quiero que haga esos movimientos de locomoción y manipulación? ¿Puedes repetir, por favor, profe? Sí, ¿en qué contexto quieres que lo hagan? ¿En la clase de educación física? ¿En, cómo se dice? Dentro de el proceso del movimiento. Miss Edwin y Alonso levantaron la mano. Ah, ok. Es que no los estoy viendo. A ver, Edwin. ¿En qué contexto sería? ¿Levantaste la mano, Edwin? O Alonso, cualquiera de los dos. ¿O Alonso? Alonso, te escuchamos. No, profe, es que mis compañeros alzaron la mano. Ok, no te preocupes, Alonso. A ver, ¿en qué contexto sería esto que estamos pidiendo de la locomoción y manipulación? Si lo queremos con determinado nivel de exigencia, ¿en qué momento sería de la clase? Con exactitud, ahí dice. Ajá, ¿ahí qué dice? Con exactitud, perdón. Después de exactitud, ¿qué dice? En el... No alcanzo a leer. Léemelo. Dice, realice movimientos de locomoción y manipulación con exactitud en el transcurso de la clase de educación física. Ok. Ya se dieron cuenta, ya ahí diseñaron un indicador. ¿De qué tipo es? ¿De proceso o de producto? Proceso. ¿De proceso o de producto? De proceso, profe. De proceso, ok, porque es durante la clase de educación física. Bien, ese mismo lo puedo desglosar y desmenuzarlo a cuántas veces lo puedo ir desarrollando. ¿Sí, César? Perdón, profe, es que no lo escuché. Ah, es que levantaste la mano. Ese mismo indicador lo puedo ir desmenuzando hasta llegar hasta el punto que yo quiero que realicen. Ejemplo, si ya vimos movimientos de locomoción y manipulación, puede ser que sea todavía específico la carrera, el salto, el desplazamiento, ¿sí? Con exactitud desplazarse a la derecha, con exactitud desplazarse a la izquierda en la clase de educación física o en el juego de quemados. Ya es mucho más exacto. ¿Sale?
Entonces, ¿quiere que le dé una idea más concreta de lo que pidió? Ese lo pueden ir haciendo, perdón, más concreto todavía. ¿Sale? Todavía irlo desmenuzando más y más y más. Podría ser el alumno realiza desplazamientos mientras manipula una pelota, mientras sigue un segmento en línea recta. No. Sí, pero ponle el nivel de exigencia. Te faltaría el nivel de exigencia nada más. ¿Cómo que nivel de exigencia? Sí, adecuadamente, entonces, correctamente. el alumno realiza movimientos mientras manipula una pelota sobre una línea recta rápidamente. Exacto, sí. Muy bien. Y eso es lo que yo voy a pasar en mi instrumento. Ahora, regresen todos, porque ya nada más les voy a dar 5 minutos más y ya para que... Regreso a la pantalla, rapidísimo. Tienen clase, yo sé, pero no lo puedo dejar ir. Ahora chequen. ¿Cuáles son los instrumentos de calificación? Una lista de verificación, la escala estimativa y la rúbrica. ¿Sale? Una vez que se han redactado los indicadores, se elige una herramienta de calificación y de estas se manejan 3. La lista de verificación, que es la primera, es la que menos información nos da, la escala término medio y la rúbrica es la que más nos da. La lista de verificación está integrada por un listado de indicadores en el eje horizontal y en el eje vertical. Solamente se registra sí o no del cumplimiento del indicador. Y aquí está, es un ejemplo, ¿no? Los mismos que teníamos anteriormente, sí o no se presentan. Y esa es una lista de verificación. La escala estimativa es una herramienta que está constituida por 2 ejes. El eje horizontal encontramos indicadores de tipo conceptual, porcentual y actitudinal, y en el eje vertical encontramos rangos de calidad. Ejemplo, si el indicador dice se expresa con fluidez al exponer frente al grupo, se debe marcar en qué rango, suficiente, regular, muy bien, etc. ¿Sí? Esta herramienta permite, como su nombre lo indica, estimar cualitativamente el rango de calidad en el que se ubica el indicador. Ejemplo, aquí está el indicador, ya tenemos construido el indicador y puede estar bien, muy bien, regular. Y este rango puede ser oro, plata, bronce, excelente, bueno y muy, o en proceso. O sea, esto es lo de menos. Al final de cuentas, es un rango que te da mayor información, ¿sale? Y los indicadores son exactamente los mismos. La rúbrica es la más completa, ¿sí? En su eje horizontal se ubican indicadores, en el eje vertical se definen los niveles de desempeño y en el cruce de cada indicador se elaboran unos elementos que se llaman descriptores. Ejemplo, ¿sí? Aquí están los indicadores que pueden ser de proceso y de producto, procedimentales, actitudinales y conceptuales. Y estos que están aquí son los descriptores. Adquiere el hábito de lavarse las manos correctamente antes de ir al baño. ¿Se acuerdan que este lo vimos anteriormente? Sí cumple con todos los procesos, sí, pero solo cumple con un elemento del proceso, no carece del hábito. Entonces, yo le doy una puntuación, una estimación y bueno, eso es lo que nos deja una rúbrica. Bien, ahora en resumen, la elección de la herramienta cualitativa de evaluación puede ser la que tú quieras. Primero que debo de hacer es el diseño de los indicadores de proceso y de producto que consideren los conceptos, procedimientos y actitudes. Y la selección del instrumento de calificación, aplicar la herramienta sobre la ejecución del alumno, ¿no? ¿Sí? Realimentar hacia la mejora del aprendizaje, que ese es el punto importante. Aquí lo más importante, déjenme dejar. Aquí lo más importante es el diseño de los indicadores, ¿sí? Ejemplo, lo que hizo César estuvo bien. De cada aprendizaje esperado, nosotros vamos a desglosar esta ruta del indicador, ponerle el verbo, el contenido, el nivel de exigencia y el contexto para que nosotros sepamos qué estamos evaluando y de ahí saber qué son de proceso o de producto. Y tengo que evaluar, sí, la parte conceptual, sí, la parte procedimental y sí, la parte actitudinal. ¿Sale? Y con esto yo cerraría todo el proceso. Ya, bueno, ojalá tuviéramos oportunidad en otro momento de verificar
esto. ¿Sale? Pues muchas gracias, maestra Sonia. Ya no le quito más tiempo porque sé que tienen otra clase los muchachos. Sí, de hecho, ya varios se salieron, porque creo que ya están desayunando y se salieron. Pero yo ahorita, chicos, también le agradecemos mucho, mejor dicho, a la maestra Marí, que nos haya apoyado ahorita. Yo ahorita les mando lo que es su formato para la unidad y el otro formato de los instrumentos y de las técnicas, etcétera, ¿sale? Para que tengan también bases con que fundamentar esta parte. No sé si tengan alguna otra situación, chicos. No, muchas gracias. Ok, Norma, gracias. Les envío los formatos requeridos, subo la asignación a Classroom. Por favor, no se esperen tanto para que yo también pueda revisar, ¿de acuerdo? Que tengan linda mañana, chicos. Cuídense, coman y nos vemos el miércoles en clase. ¿Sale? Si ya llevan parte de su unidad el miércoles, en ese instante se las reviso para que no nos tardemos, ¿de acuerdo, chicos? Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, papá. Bye, chicos. Miss Mari, no sé si se pueda quedar tantito conmigo, porfis.